Sean bienvenidos a un video más de Bitácora Virtual. Continuamos trabajando la estrategia Aprendo en Casa y este video está dirigido a los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria curso de comunicación. Como saben, seguimos trabajando la experiencia número 8 titulada Promovemos la prevención de la anemia. Y precisamente en esta ocasión presentaremos nuestro podcast sobre este tema, para lo cual trabajaremos la competencia Se comunica oralmente en su lengua materna. Como sabes, en el video anterior conocimos qué es un podcast, así como su estructura, y terminamos elaborando el guión de nuestro podcast, el cual ahora utilizaremos para poder expresarlo de manera oral. Para ello es importante primero conocer un poco más de información sobre la comunicación oral, la cual es completa, ya que en una interacción no solo las palabras comunican los significados, también los elementos no verbales. Estos elementos juegan un papel importante en la comprensión e interpretación de los interlocutores o las personas que nos escuchan, ya que matizan y complementan los sentidos que se comunican. Por ejemplo, los gestos, las posturas, la distancia entre las personas, la forma de vestir, son elementos no verbales que comunican información a los que nos están observando o escuchando. Para ser más precisos respecto a los elementos de comunicación, diríamos que hay elementos lingüísticos, el cual está relacionado con las palabras que usamos, el uso del idioma y las oraciones que hacemos. Otros elementos son los prosódicos, en el que principalmente encontramos la entonación, que es el conjunto de variaciones que se presentan en los tonos con que se pronuncian los sonidos, ya que muestra la actitud que tiene el hablante porque con los cambios de tono da más relieve a unos enunciados que a otros. Por otro lado, tenemos un conjunto de elementos paralingüísticos o paraverbales. Se llaman paraverbales porque acompañan las palabras. Entre ellos tenemos la voz, que se caracteriza de acuerdo a la edad, al sexo. Otro elemento paralingüístico es la intensidad o volumen. Recuerda que al momento de grabar el podcast es importante regular la intensidad de tu voz de acuerdo al lugar en donde realizas la interacción, es decir, tomando en cuenta el auditorio, el escenario, el patio, el aula, el lugar donde te encuentras. Otro elemento importante son las vocalizaciones, que se trata de los sonidos o de los ruidos que forman parte del texto. Por ejemplo, los suspiros, los alargamientos de sonidos, las interjecciones, entre otros. Por otro lado, el ritmo revela actitudes y estados de ánimo. Por ejemplo, cuando solemos hablar de manera acelerada, esto se puede asociar con nerviosismo, mientras que un ritmo lento suele indicar más seguridad o relajación. Y por otro lado, si es que hablamos muy rápido, esto puede propiciar que de alguna manera alguna idea importante se pase por alto o no vocalicemos correctamente las palabras. También tenemos los elementos cinéticos, que tienen que ver con los movimientos corporales que realizamos cuando hablamos, y los elementos proxémicos, que se relacionan con la distribución que hay entre los participantes de una comunicación. Recuerda que todos estos elementos entran en juego al momento de comunicarnos y transmiten diversa información. Ahora que nosotros vamos a grabar un podcast y vamos a hacer uso de nuestra expresión oral, te dejo aquí algunas recomendaciones. Primero, evita comer antes de grabar, ya que esto puede perjudicar a la vocalización, salida de aire correcto y fuerza que le podamos dar a las palabras. Por otro lado, es importante que realices ejercicios de calentamiento. Puedes pronunciar de manera continua la letra M, o la letra R, De esa manera podrás ir preparando tus cuerdas vocales para poder realizar ya la grabación. Otro aspecto importante es la realización de algunos ejercicios de vocalización. Produce algunos sonidos como A, I, A, abriendo los labios con intensidad. También puedes pronunciar algunos otros sonidos como O, E, O de manera continua. Asimismo, es importante la respiración profunda para relajar el cuerpo. Luego reconoce el texto y practica la lectura en voz alta. De esa manera podrás identificar aquellas palabras que para ti son difíciles de pronunciar y puedas practicarlas con anterioridad, además de ir observando dónde están los puntos, las comas y para que puedas realizar las pausas apropiadas. Otra recomendación importante es utilizar tu lenguaje corporal, es decir, usa tus manos, tu cuerpo para poder expresar también las palabras. Esto dará mayor intensidad a lo que estás diciendo. Y por último, graba de pie, ya que esto facilita la respiración y la entrada y salida del aire mientras estamos leyendo.
Considerando esta información, es momento de realizar la actividad. Practica la lectura del guión de tu podcast y graba. Para esto, colócate en un lugar donde no haya mucha bulla. Si es necesario, pide el apoyo de un familiar para organizar tu espacio. Selecciona la música que será la entrada y salida de tu podcast. Para esto, te dejaré en la descripción de este video algunos sonidos de fondo que podrías utilizar para la grabación de tu podcast. Y por último, y no menos importante, recuerda que una buena entonación es necesaria para tu podcast. Puedes realizar la grabación simplemente en alguna grabadora de tu celular, pero recuerda que en este caso sería importante también tener otro celular solamente para reproducir la música del inicio y del final de tu podcast. Por otro lado, si tienes la posibilidad de descargar un programa, te recomiendo descargar Anchor, que es una aplicación que sirve precisamente para hacer grabación de podcast y además te permite seleccionar músicas que ya existen en la aplicación para que puedas acompañar tu grabación. Una vez que tengas tu grabación, revisemos que este considere el propósito del guión, el cual era promover en nuestra familia y comunidad el consumo de alimentos ricos en hierro y así evitar la anemia. Revisar si este podcast utiliza los elementos de la comunicación oral, es decir, el volumen de voz, la entonación, el ritmo, entre otros elementos que hemos conocido. Revisar que nuestro podcast emplee recursos no verbales y paraverbales y que tenga en cuenta la intención o situación comunicativa relacionada con la prevención de la anemia. Una vez que hayas escuchado y realizado la segunda versión o versión final de tu podcast, reflexiona, ¿qué pasos seguiste para realizar la grabación del guión de tu podcast? ¿Por qué es importante hacer un podcast? ¿El guión elaborado llega a transmitir el propósito que planificamos? ¿Qué necesitamos reforzar? Finalmente, no olvides evaluar tu avance en el curso a través de estos criterios. Y bien, has llegado al final de este video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y revisar la lista de reproducción, ya que seguramente encontrarás algún otro video de interés. Mi trabajo terminó aquí, pero empieza el tuyo.